de Juan, capítulo 59. Juan, capítulo 6, verso 59. Capítulo 59, dije, ¿verdad? Es verso 59. Capítulo 6, verso 59. El Evangelio San Juan, capítulo 6, verso 59. Dice la palabra de Dios, la leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñándoles en Capernaum. Pueden sentarse. Dice la palabra de Dios que Jesús estaba enseñando. Dice, estas cosas dijo en la sinagoga. Todos sabemos que es la sinagoga, o tal vez no tengamos la definición de sinagoga. Sinagoga era un lugar donde se reunían para discutir asuntos importantes para el pueblo, o también podría ser un lugar donde se reunían para escuchar, escudriñar las escrituras. En ese lugar, Jesús empieza a enseñarles en Capernaum, en la sinagoga, en el lugar donde se reunían a estudiar las escrituras, en Capernaum. ¿Saben lo que significa Capernaum? Pueblo de Nahum. ¿Sí conocen a Nahum, no? Pero aquí dice que Jesús les enseñaba. ¿Qué es lo que Jesús enseñaba en aquel entonces? Lo mismo que nosotros nos enseña el día de hoy Dios. Mira, dice en el verso 53. Ustedes pueden leer desde este capítulo 6, ustedes lo pueden leer desde el 24 hacia adelante. Dice, yo me voy a enfocar desde el 53 hacia adelante. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis la sangre, no tenéis vida en vosotros. Es lo que Jesús enseñaba. Jesús empieza a enseñarles a los que los escuchaban. ¿Te imaginas que nosotros estuviéramos en ese momento escuchando a Jesús? ¿Qué entenderíamos nosotros? Porque Jesús nos diga, si ustedes no comen mi carne y no beben mi sangre. ¿Te imaginas? Si nosotros vamos a la tienda, a la carnicería y compramos un pedazo de carne y dice, lo quiero bien cocido, que no tenga sangre, porque es algo, ay, ¿cómo voy a comer sangre? ¿Cómo crees que lo escucharon los judíos de aquel entonces cuando Jesús les dice, si ustedes, dice, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben mi sangre, no tienen vida en vosotros? ¿Te imaginas? Pero esto nos lo dice a nosotros. Si tú y yo no comemos la carne y la sangre del Hijo de Dios, no tenemos parte en la vida de Dios. Podemos tener religión, podemos tener cierta creencia, podemos tener todo lo que nosotros pensemos. Pero si no comemos la carne y la sangre de Cristo, y esto no estoy hablando de que tienes que irte y comerte la hostia, la transustanciación, no estamos hablando nada de eso. Estamos hablando, Jesús no les dijo, miren, ustedes se van a comer esto. Jesús le estaba poniendo su palabra. Y la gente se escandalizaba, se sorprendía. Pero ¿cómo? Nosotros no somos caníbales, nosotros no comemos carne. Si no comemos carne de cerdo, ¿cómo vamos a comer la carne de un ser humano? ¿Cómo nosotros vamos a comer la carne y la sangre de alguien? Si dice la ley que todo animal impuro no debemos de comer. Y ahora nos dice Jesús que nos comamos su carne y su sangre. Pero Jesús les estaba enseñando lo que dice aquí en Éxodo. Éxodo capítulo 12. Mira lo que dice Éxodo capítulo 12. Verso 3. Hablando a toda la congregación de Israel, diciendo, en el día de este mes, tómese cada uno de un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Verso 5. El animal será sin defecto, macho de un año. No tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo tomaréis de las ovejas y de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 del mes. Y lo inmolaréis toda la congregación del pueblo de Israel
entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de la casa en que la han de comer. Aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas no comerán. Y comerán. Es lo que estaba enseñando Jesús. Cuando les dice, miren, ustedes tienen que comer mi carne, tienen que beber mi sangre. Y tú te vas a Juan 1:29 y dice, ahí la palabra de Dios habla de Juan el Bautista. Juan 1:29. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, mira cómo lo definió Jesús, a Juan a Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado. Cristo es el único que quita el pecado del ser humano. Porque nosotros nacemos en pecado, vivimos en pecado, pero Cristo es el único. Y Juan enseña, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si te das cuenta, todo lo del Antiguo Testamento era solamente una sombra de lo que vendría en el futuro. La realidad es Cristo. Mira, aquí voy a volver al Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 54. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida, dice, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús no estaba hablando en un sentido literal de que digas que te vas a comer a Jesús. ¿Te imaginas que la gente lo hubiera entendido, la gente entonces literalmente como él estaba diciendo, y que se hubieran abalanzado sobre él? Yo me como una mano, no, y a mí me gusta el hígado, No estaba hablando de su cuerpo. Él no estaba hablando de eso. Él estaba hablando del sacrificio que iba a hacer por todos nosotros como cordero sin mancha para quitar nuestro pecado. Él estaba haciendo eso. Y tú lo puedes ver en Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, verso 22. Dice la palabra de Dios en Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las cosas, figura de las cosas celestiales, fuesen purificadas. Así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Él es el sacrificio. Él es el Cordero. Dice, y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera, hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se ha presentado una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. El que dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Ese es Cristo. Tienes que comer, tienes que beber su sangre. Y cuando estoy hablando de eso, no estoy hablando de que nos vamos a comer la rostro, nada de eso. Mira lo que dice el Evangelio, Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, verso 25. Dice, les dijo Jesús, yo soy la resurrección
y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esto es comerse el cuerpo y la sangre de Cristo. Es creer en lo que hizo Cristo por nosotros. Pero creer va más allá de decir yo creo. Creer es demostrar con nuestra vida lo que creemos. Si nosotros decimos yo creo en Cristo, ¿cómo crees que debo de vivir? Como Cristo vivió. Yo debo de parecerme a mi maestro porque yo soy su discípulo. Yo no me puedo parecer a alguien que no tenga nada que ver con Cristo. Por eso dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Podríamos decir, no, yo creo. No, yo también creo. Todos creemos. Pero pocos obedecemos. Pocos estamos dispuestos a verdaderamente tener un compromiso con Dios. Voy a Juan capítulo 6, verso 55. Dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Cristo está ofreciendo su misma vida por nosotros. Él está ofreciéndose para quitar los pecados de la humanidad, para quitar tus pecados de tu vida. Eso es lo que quiere decir este texto, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Mira lo que dice Lucas 22. Evangelio, Lucas capítulo 22, verso 17. Dice, Lucas 22, 17. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repetidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de David hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Cuando tú y yo comemos la carne y la sangre de Cristo, estamos aceptando el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. El sacrificio que Él tuvo que pasar para darnos vida a nosotros. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, nosotros estamos comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Y eso es lo que nos da vida a nosotros, es lo que nos da aliento, es lo que nos permite nosotros tener la vida de Dios. Por eso dice, su palabra, come, mira, cómeme, come mi sangre, come mi carne y bebe mi sangre. Tú y yo estamos llamados a verdaderamente devorarnos. Esto de comer quiere decir como roer, devorar, saborear. Mira, voy al verso Juan 6, 56. Dice lo siguiente. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Tú y yo estamos permaneciendo en Cristo. Porque si nosotros estamos comiendo la sangre y el cuerpo de Cristo, estamos permaneciendo. Lo que es esa palabra permanecer en mí es estar unido, es estar ligado, es estar en un concepto de, ¿cómo se podría decir? Algo que está unido uno con otro. Cuando dice aquí la palabra de Dios, dice, el que en mí, dice el 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él.
Es algo, un lazo único que tienes con Cristo. Que la gente no puede ver ese lazo que nos tiene unidos a Cristo. Y la gente se sorprende y dice, pero ¿por qué te gustan esas cosas? Mira, pudiendo irte al baile, pudiendo ir a tomar, ¿cómo te gustan las cosas de Dios? Para nosotros las cosas de Dios es un deleite. Dice aquí en Juan, capítulo 14, Juan capítulo 14, verso 23. Te lo voy a leer en Nueva Biblia al día. Lo traduce de esta manera. Jesús les contestó: el que me ama, obedece mi palabra. El que me ama, obedece mi palabra. Por eso Dios me amará y vendremos a vivir con Él. Haremos morada con Él. Estaremos unidos con Él. ¿Qué dice aquí en el verso 56? Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Está unido. Y acá dice, Jesús le contestó, el que me ama, obedece mi palabra. Eso quiere decir creer. Creer no nomás es decir yo creo. Para creer, créanme que los demonios creen. Tienen hasta más fe que nosotros, se podría decir. Ellos creen, ellos saben, pero no obedecen. Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, si algo nos debe de caracterizar es la obediencia a Dios a través de su palabra. Si algo nos debe de diferenciar de los demás personas que dicen creer, es que nosotros obedecemos lo que Dios dice en su palabra. Y si tú dices yo creo, pero hago lo que me dé la gana, pues sí, tienes la fe de los demonios. Estamos unidos a Cristo. Estamos unidos a Él y nada nos puede separar. Permanecemos en Él. ¿Y sabes qué dice 1 Corintios 3:16? ¿No sabéis que sois templo del Espíritu Santo? ¿Sí saben que son un templo del Espíritu Santo? El Espíritu Santo mora en nosotros, está en nosotros, andamos en Cristo, vivimos en Cristo, tenemos que caminar como Cristo caminó, tenemos que pensar como Cristo pensó, tenemos que ver como Cristo vio. Eso es lo que significa estar unido a Cristo. No se trata solamente de decir, yo creo, hermano, yo creo, y no vivo lo que yo creo. Esa fe está muerta. Dice que la fe sin obras es muerta. Si no demostramos con nuestros hechos que verdaderamente somos creyentes en Dios, estamos cerrados. Mira lo que dice el 57, Juan 6:57. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Si sabes que tú vives para Cristo, vives por Cristo y para Cristo. El apóstol Pablo lo entendió claramente. Para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué? Ganancia. Pero para nosotros no vivimos para Cristo. Vivimos para nuestros deseos, vivimos para nuestros placeres, vivimos para hacer nuestra voluntad y no hacemos la voluntad de Dios. Es algo triste, es algo trágico, que nosotros, siendo cristianos, hijos de Dios, no hagamos lo que Dios demanda de nosotros. Que nosotros todavía sigamos haciendo lo indebido y no creyéndole a Dios. Como si Dios está muy lejos de nosotros y no te das cuenta que Cristo mora en nosotros. Y cuando yo hago algo indebido, cuando yo digo algo indebido, cuando yo vivo una vida desenfrenada, al que hiero es a Dios, al que lastimo es a Dios, porque Él murió por mí, Él me dio vida, Él se entregó todo y Él anhela que yo me entregue todo por Él. ¿Y nosotros qué hacemos? Pues decimos, yo estoy unido a Cristo, yo vivo unido a Cristo, pero vivo como me da la gana. ¿Hasta cuándo estaremos entre dos pensamientos?
¿Hasta cuándo estaremos coqueteando con el mundo? ¿Hasta cuándo andaremos en la vieja vida? ¿Hasta cuándo no tomaremos en serio las cosas de Dios? Es algo trágico. Cristo mora en nosotros. Él lo dice en su palabra: yo estaré con ustedes todos los días. Dice: yo no los voy a dejar huérfanos, les voy a mandar el Espíritu Santo, y Él los va a tener unidos a mí. Él los va a guiar, Él los va a enseñar, Él los va a instruir. ¿Y qué es lo que nos ha instruido el Espíritu Santo? Nos ha instruido a ser rebeldes, a tener malos pensamientos, a vivir una vida desordenada, una vida desenfrenada. Eso no es ser cristiano. Eso no es comer la sangre y el cuerpo de Cristo. Les estaba diciendo el otro día, esta enseñanza la tengo desde hace como más de una semana. Y he estado estudiando y ay, hermanos. Y me ponía a pensar en nuestra condición como iglesia. Si verdaderamente habremos entendido lo que es comer la carne y la sangre de Cristo. Si verdaderamente habremos entendido lo que es vivir para Dios. O solamente es algo tan ligero, solamente es una moda, es algo cool, algo que se siente y que se ve bonito. Pero Cristo no entregó su vida para que tú y yo sintamos bonito. Cristo no solamente hizo una obra de teatro y la gente le aplaudió y se ganó un premio por la mejor actuación. Él dio su vida. Cada golpe que Él recibió era por ti y era por mí. Para que ahora nosotros tomemos en foco el cuerpo y la sangre de Cristo. Y digamos: yo creo en Dios. ¿Y dónde están las obras que demuestran que estamos unidos a Cristo, hermanos? Porque si estamos unidos a Él, tenemos que vivir para honrarlo a Él. Mira lo que dice en 57. Dice: como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. ¿Vivimos por Cristo y para Cristo? Este mismo, vete al verso 35. Aquí en Juan 6, verso 35. Mira lo que dice. Se lo voy a leer en traducción lenguaje actual. Jesús les dijo: yo soy el pan que da vida. El que confía en mí nunca más volverá a tener hambre. El que cree en mí nunca más volverá a tener sed. ¿Puedes entender esta profundidad de esta palabra? ¿Puedes entender el sentido en el que lo dijo Dios a tu vida y a mi vida? Te lo repito otra vez y escúchalo, que se me grabe en el corazón. Dice: Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que confía en mí, el que cree en mí, el que dice que es mi hijo, dice, nunca más volverá a tener hambre. ¿Y cómo estamos nosotros? Hambrientos, sedientos, cansados, desesperados. Dice: el que cree en mí nunca más volverá a tener sed. ¿Y cómo nos ve Dios a nosotros? Cansados y fatigados, tristes, desolados, cargados de tantas preocupaciones, de tantos problemas. Pero aquí dice su palabra que nunca más volveré a tener sed, nunca volveré a tener hambre. El que come su carne y bebe su sangre no va a tener hambre y no va a tener sed. El que cree en Él. Y nosotros como iglesia, ¿cómo estamos? Hay veces que nos echamos nuestra vitamina y andamos bien alerta. Y hay veces que andamos arrastrándonos. Ya sentimos que no llegamos. Mira, es como un carro, ¿no? Cuando llevas un carro, ¿no? Y que ya no traes gasolina. Ay, Señor, que no me deje, y ojalá llegue a la gasolinera para echarle gasolina. Y ya llegó con el puro vapor. Así andamos nosotros como iglesia.
No comemos la sangre de Cristo, no bebemos la sangre de Cristo. Decimos que creemos, pero no practicamos lo que decimos que creemos. Y andamos todo el tiempo desolados, tristes. Ya casi no alcanzamos a llegar. Ay, no alcancé a llegar al domingo, ya me siento vacío, me siento hueco, no tiene sentido mi vida. Si sabes que esto le pasó a una mujer, mira aquí en Juan capítulo 4, mira lo que le pasó a esta mujer. En Juan capítulo 4, verso 13 y 14, dice: respondió Jesús y le dijo: cualquiera, si sabe la palabra cualquiera, ¿no? Quien sea, cualquiera que bebiere de esta agua, dice, volverá a tener sed. Estaba refiriéndose al pozo de Jacob. Ahí estaba un pozo y ahí venía la mujer samaritana a sacar agua y le dice a Jesús: cualquiera que vuelva a tomar de esa agua va a volver a tener sed. Dice, más, el contraste, el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que saltará para vida eterna. ¿Y por qué nosotros estamos tan derrotados? ¿Por qué andamos que muy apenas alcanzamos sobresalir? Cansados. ¿Sí te has dado cuenta? ¿Qué pasa cuando no tomas agua o no comes? Yo al menos se los digo personalmente. Cuando no como, que llego de hambre, empiezo a temblar. Quiero una coquita con un pan, quiero una coca con un pan. Ya quiero algo y desesperado, ya te parezco al niño chillando a mi esposa. Dame un pan, dame una coca, córrele, porque ya me estoy muriendo de hambre. Soy un muerto de hambre. En lo espiritual es lo mismo. Ni nos comemos la carne, ni bebemos la sangre de Cristo, ni aceptamos el sacrificio que hizo Cristo, y andamos hambrientos y sedientos. Mira, Juan 6:63 dice lo siguiente. Nueva Biblia al día, lo voy a volver en esta misma versión. Nueva Biblia al día lo traduce de esta manera. Traducción del lenguaje actual. Juan 6:63. El que da vida eterna es el Espíritu de Dios. Ninguna persona puede dar esa vida. Ni el dinero te da esa vida, esa paz, ese gozo. Ni las amistades, ni las mujeres, ni nada, ningún vicio. Las palabras que les he dicho vienen del Espíritu que da esa vida. La palabra que Dios estaba hablando, Jesucristo estaba hablando, venían del Espíritu de Dios y daban vida. ¿Qué te dice Efesios capítulo 2? Dice: vosotros estando muertos en vuestros delitos y pecados, Él nos dio vida. Él nos dio vida. Por medio de la palabra, por medio de su Espíritu Santo. Mira, voy a ir a Juan, aquí una hoja más adelante, capítulo 7, verso 37. Evangelio Juan capítulo 7, verso 37 dice lo siguiente: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, ¿cuántos tienen sed? Dice: venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Un manantial de continuo. Pero ¿cómo estamos? ¿Cómo nos verá Dios? ¿No nos verá marchitados, secos? Todos tenemos nuestras plantas, ¿no? ¿Qué pasa cuando no le riegas tu planta? Está bien frondosa, harto fruto. Pero cuando no le echas agua, cuando no la alimentas, no la vitaminas, no le echas nutriente, ¿cómo está tu planta? Otro día se me había olvidado regar mi mata de limón. Y mi mata de limón se me había olvidado, ya se me acordaba. Y cuando la veo ya estaba hasta las hojas como tubos, todas dobladas, toda ceniza. Así es nuestra vida cuando nosotros no devoramos la palabra de Dios. Cuando nosotros no nos alimentamos de la palabra de Dios. Y puedes ver
demacrado, cansado, fatigado. Y ahí está el pan de vida. Jesús dice, yo soy el pan de vida. Y nosotros, no, yo no quiero ese pan, yo quiero otra cosa, Señor. Mira lo que dice Juan 6:58. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿Tú estás dispuesto a comer de Cristo? Y no está hablando de la hostia y nada de eso, para que no vayan con otro concepto. Él estaba señalándose así mismo. Dice, el que come. Nosotros estamos, se supone que comiendo de esto, ¿no? Tendrá vida eterna. Mira lo que dice Juan capítulo 5, verso 24. Evangelio Juan 5:24. Dice lo siguiente: de cierto, amén, amén, os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pero como nosotros no estamos dispuestos a pasar de muerte a vida, no estamos dispuestos a aceptar a Cristo. ¿Sabes por qué la mayoría de las personas no quieren aceptar a Cristo? Estamos cómodos teniendo una religión. Nosotros las personas estamos cómodas en tener una religión, porque una religión, mientras tú tengas tu religión, muy bien, yo puedo vivir como me dé la gana teniendo mi religión. Pero cuando tú tienes una relación con Cristo, empiezas como que dices, ay, como que no, es muy pesado esto. Dice esto: tú crees en Cristo, vas a pasar de muerte a vida. Mira lo que dice Juan capítulo 6, verso 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Y cuántos creemos en Cristo? Si voy y le pregunto a todos, todos creen en Cristo. Pero creer no es decir creo. Creer se demuestra con las obras que hacemos, lo que tú y yo hacemos. Todos somos creyentes, pero verdaderamente pocos son los que creen en Cristo. Todos creen que hay un Dios, todos creen que hay un Jesucristo, todos creen que hay un Espíritu Santo, todos creen que hay un infierno y que hay un diablo. Pero creemos verdaderamente lo que Dios dice en su palabra. Porque Él dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Es lo que estaba enseñando Jesús. Es lo que dice. Esas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. ¿Y qué pasó cuando la gente escuchó esto? ¿Qué es lo que hizo la gente cuando escuchó esta palabra? Ay, Señor, gracias por tu bendita palabra, me hacía falta. ¿Qué es lo que hizo la gente? Mira lo que dice el 60. Dice, al oír, muchos de los discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Cuando la gente que escuchó lo que Cristo les estaba enseñando, que seguirlo, creer en Él, tenía que tener un compromiso con Él, de vivir como Él, andar como Él, comportarse como Él, ser guiado por el Espíritu Santo, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? Mira lo que dice Juan 10. Juan capítulo 10, verso 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Estas eran ovejas de Dios. Oyeron la voz de Dios, oyeron la voz de su maestro, pero decidieron no aceptarlo. Esta palabra que tú nos dices es muy dura.
Esta palabra que tú me dices no me agrada. Mira, yo quiero que tú me digas cosas bonitas. A mí dime cosas halagüeñas, cosas que me agraden. Hebreos capítulo 4. Mira lo que dice Hebreos capítulo 4, verso 12. Hebreos 4:12 dice lo siguiente. Traducción de lenguaje actual lo traduce de esta manera. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder. ¿Sí sabes que la palabra de Dios tiene poder? Esta Biblia, su palabra tiene poder. Dice, y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Ahí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos. Esto es lo que hace la palabra de Dios en nosotros. Cuando Jesús empezó a hablarles a los que estaban en Capernaum, dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede soportar? ¿Quién la puede tolerar? ¿Quién la puede oír? Exiges demasiado, Jesús. No, yo no quiero que me digas esas cosas me espantan. Mira lo que dice Isaías 55, verso 11. Isaías 55, verso 11. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Mira, te lo voy a leer este mismo texto en otra versión. Traducción del lenguaje actual lo traduce de esta manera. Lo mismo pasa con mi palabra. Cuando sale de mis labios, no vuelve a mí sin antes cumplir mis órdenes y sin antes hacer lo que yo quiero. La palabra de Dios tiene ese poder de escudriñar tu mente, confrontarte con tu vida. Por eso es que la palabra de Dios a veces es dura y es difícil de oírla, es difícil de soportarla, y nosotros no queremos soportar la palabra de Dios. Estos hombres que estaban ahí en la sinagoga dijeron, esto que nos dices es muy bien, es mucho lo que tú nos pides. Nosotros queremos cosas bonitas. Mira lo que dice el 61, Juan 6:61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto te ofende? ¿A ti te ofende la palabra de Dios? ¿Sabes qué está pasando el día de hoy? Que la palabra de Dios nos ofende. Y como hiere mis sentimientos, hermano, no hable de eso. No me hable de pecado, no me hable de juicio, no me hable del infierno. A mí hábleme del éxito, a mí hábleme de la victoria, a mí hábleme que Dios me va a prosperar, a mí hábleme que me va a ir bien en la vida, a mí profetíceme cosas bonitas. ¿Qué dice en Isaías 30:10? Dice que decís a los videntes, no veáis, y a los profetas no os profeticéis. Dinos cosas halagüeñas, cosas dulces, suaves. Y Jesús no se quedó callado. Él no les dijo, ay, sí es cierto, estuvo muy duro lo que les dije. Les hace una pregunta, ¿te ofende lo que te digo? Yo no sé cuántos de nosotros nos ofenda la palabra de Dios, pero nosotros a veces queremos que nos hablen lo que nos gusta. ¿Qué le gusta a tu carne? Tú vives como te dé la gana, como quiera Dios te va a bendecir. Tú emborrachas, te peleas, fornicas, pegas, roba, Dios te va a cuidar. Eso es lo que nos gustaría. Pero la palabra de Dios nos confronta y nos hace ver nuestro pecado y nos hace ver nuestra condición, que delante de Dios estamos mal. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que nosotros deseamos como seres humanos? Háblenme cosas bonitas. Hermano, no hable eso porque se ofende, se espanta. No hable de la ira de Dios. Dios está airado con el pecador. No hable de castigo, no hable de juicio, hable de bendición.
hable de prosperidad, hable de victoria. Mira lo que dice Primera de Reyes, capítulo 22. Primera de Reyes, capítulo 22, verso 13. El contexto de esto es que dice que le hablaron a unos profetas y todos decían, no, te va a ir bien, rey, todo te va a salir bien. Y entonces manda a llamar a uno que era profeta de Dios. Un hombre de Dios nunca se va a tentar y va a taparte las cosas, te va a decir que eres pecador y que necesitas arrepentirte. Y este hombre de Dios se llamaba Micaía. Y dice, verso 13, dice, entrando un oficial fue a buscar a Micaías y le dijo, todos los profetas sin excepción están diciendo que el rey va a tener éxito. ¿Quién no te va a gustar eso, no? Así que te conviene acomodar tu mensaje al de ellos. ¿Crees que nos conviene acomodar el mensaje al de ellos? En el tiempo de Samuel, dice la palabra de Dios, escaseaba. Y no había visión con frecuencia. Cuando no hay visión por agradar a las personas, no hay visión, acomódate a lo que digan los demás, amóldate a los demás, no vayas en contra, no vayas a ofender. Ya está. Porque te constituyes amigo de los hombres y te haces enemigo de Dios. Y yo siempre he tenido un lema, una frase: yo no estoy para ser amigo tuyo y solaparte. Yo te voy a decir lo que dice la palabra de Dios. ¿Te ofende la palabra de Dios? ¿O quieres que le diga como Micaías? Mira, todos dicen palabras de éxito, así que conviene que le acomodes el mensaje a lo que ellos dicen, hazlo también. ¿Sí sabes por qué una iglesia se satura de gente? Porque vives como te dé la gana. Mientras tú vengas a un servicio, no le haces que te emborraches, que te drogues, que robes, que hagas lo que hagas. Mientras tú vengas a la iglesia y des tu ofrenda, ya con eso lo hiciste. ¿Por qué crees que las iglesias son populares? Me tocó verlo en Estados Unidos. Mega iglesias grandísimas. Yo estaba en una iglesia que éramos unos cuantos. Créanme que éramos unos 12, 16 personas. Pero con una palabra, a eso no les va a gustar a la gente, porque eso los ofende. Mira lo que dice aquí en Juan 6, 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Qué triste condición. ¿Qué hizo Jesús cuando vio a muchos de los discípulos que se volvieron atrás? Jesús de seguro les había dicho: ay, no, perdóname, no que te quería molestar, no te quería hacer enojar, perdóname, no te enojes, mira, regresa, vive como te dé la gana. ¿Tú crees que Jesús anduvo diciendo eso? ¿Tú crees que Jesús dijo: ay, perdónenme, es que se me salió y no quería decirles la palabra de Dios tan fuerte, tan cruda, quería decirles algo más sencillito, no quería que se ofendieran? Si te ofendes, yo me recuerdo a mi pastor donde nací, decía: les estoy pisando el callo. ¿Y saben por qué nos decía eso? Porque ni abríamos la boca. Les estoy pisando el callo. Y todos nomás agachados, no queríamos ni que nos volteara a ver porque nos sentíamos culpables. Dice: ¿esto te ofende? ¿Te ofende lo que te estoy diciendo? Dice aquí la palabra de Dios en el 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. ¿Sí sabes lo que es volver atrás? ¿Sí entiendes lo que es volver atrás? Segunda de Timoteo capítulo 4. Mira lo que dice segunda de Timoteo capítulo 4 verso 1. Dice: te encarezco, te encargo. Esta palabra, ¿sabes lo que es encarecer? No, encargar. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación
y en su reino, que prediques la palabra. ¿Qué tienes que predicar? La palabra. Oye, ¿qué cosa es lo que nos gusta predicar? Filosofía, psicología, cosas bonitas, cosas que te agradan. Dice, tú, Timoteo, vas a predicar la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero no nos gusta la palabra así tan fuerte, ¿no? No, hermano, es que se ofende. No ofenda, es que, imagínense, se van a ofender los hermanos. Dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán, no les gustará la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Hermanos, voy a poner una libreta ahí afuera pongan ahí sus sugerencias. ¿Qué les gustaría que predique, hermanos? ¿Cómo hacerse ricos? ¿Los pasos para el éxito? ¿Cómo tener dinero, un montón de novias, un montón de muchas cosas, riquezas? Hermano, ¿por qué no nos predica de esto? Hace me acordé de algo. Hace tiempo así me dijeron, hermano, predique de esto. Ay, Espíritu Santo. Mira lo que dice 1 Timoteo 4:1. 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Sabes lo que es apostatar? Separarse. Se alejan, retiran. No, yo caminé un tiempo con Dios, pero ahora les toca caminar a ustedes, yo ya hice mucho. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrina de demonios. Y muchos se van a apartar y ya no van a andar. Le pasó al apóstol Pablo y lo dice en 2 Timoteo 4:10. Dice, Demas me ha abandonado, desamparado, se fue a Tesalónica amando este mundo. Y Dios nos dice, no améis al mundo ni las cosas que traen en el mundo. Si a Pablo le pasó que Demas haya apostatado, nosotros no estaremos en la misma situación. ¿Y sabes por qué es? Porque no hemos aprendido el sacrificio que hizo Cristo. Porque no hemos comprendido el sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros. Dice Juan 6:67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieren irse también vosotros? ¿Quieren regresar a donde estabas antes? ¿Quieren regresar al vicio, a la perdición? Jesús dijo, ay, perdóname por haberlos molestado. ¿Sí sabes que la palabra de Dios en sí misma no lastima? Yo no sé si a veces la palabra de Dios te hiera y te dice algo como que no te gustó. Pero a veces a mí me pasa seguido. Estoy escuchando una enseñanza o algún estudio y me dicen algo y no me gustó lo que me dijeron. Y como no me gustó, pues digo, ¿sabe qué? Ya no voy a estudiar con usted. No, me aguanto y digo, sí, cierto, esa es mi carne, es la que no le gusta que le digan sus verdades. ¿Te ofenden las cosas de Dios? Porque Dios dice que al que ama, ¿qué es lo que hace Dios? Disciplina. Dios te ama y te disciplina, porque te corrige, porque te ama. Si Dios no te amara, te dejara hacer lo que tú quisieras y no te vinieran consecuencias. Pero nosotros tenemos que entender esto. Fuera de Cristo no hay salvación. Tú puedes tener tu creencia, tu credo, tu religión, pero sin Cristo no tienes salvación. Mira lo que dice el 68.
Pedro le contesta, dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Quién es el único que tiene palabras de vida eterna? Aunque te hiera, aunque te lastime, pero es por tu bien. Aunque la palabra te confronte, aunque la palabra te señale tu error, es por amor, porque quiere corregirnos, porque somos hijos de Dios. Y dice, y Dios al que ama, disciplina, y azota a todo aquel que toma por hijo. Y si te dejas disciplina, entonces no eres hijo, sino bastardo. Dice Juan capítulo 15, Evangelio, Juan capítulo 15, verso 4. Permanecer en mí. ¿Sí sabe lo que es la palabra permanecer? Es estar con. Estar, es como cuando te casaste con tu esposo, ¿no? Y estás con él, en las buenas y en las malas. Y tienes que estar. Eso es permanecer en mí y yo en vosotros. Dice, como el pámpano, el brazo, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada. Separado de Cristo, nada puedes hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogerán, y lo echarán en el fuego, y arde. ¿Tú permaneces en Dios? Una vez que nosotros hemos decidido comer la carne y la sangre de Cristo, que es el pan de vida, nos toca permanecer hasta el fin. No escalándole a ver si funciona, a ver si no funciona. Hermano, déjeme, le voy a calar un tiempo a ver si me comprometo o no me comprometo. Mira lo que dice Juan 6:38. Dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Yo te pregunto, ¿por qué eres hijo de Dios? ¿Para hacer tu voluntad o la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas con tu vida? Enséñame. Mira lo que dice el Salmo 143, con esta te concluyo. Salmo 143. Verso 10. Enséñame a hacer tu voluntad. ¿Esa es tu oración? ¿O tu oración es, Señor, dame, Señor, sáname, Señor, respóndeme? ¿Cuál es tu oración? ¿Quieres hacer la voluntad de Dios o quieres seguir haciendo tu voluntad? Mira, Dios nos da el libre albedrío. Tú tienes la libre voluntad de vivir como te dé la gana. Si tú quieres comer la carne y la sangre de Cristo, tienes que obedecer a Cristo. Dios nos da el libre albedrío. Te dice Dios, mira, aquí yo pongo la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge. Tú escoges cuál camino. Dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Tú eres ese tipo de persona, de cristiano, que quiere hacer la voluntad de Dios? ¿O quieres hacer tu propia voluntad? No, hermano, esa palabra es muy dura para mí. Yo quiero mejor otra cosa. A mí mejor denme otro mensaje. Debemos de pedir la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es mucho mejor que nuestra voluntad. Lo que Dios tiene planeado para tu vida es mucho mejor que lo que tú y yo hayamos planeado.
Si tú y yo hemos comido la carne y la sangre de Cristo, tenemos que empezar por caminar en la voluntad de Dios. No es nuestra voluntad, es la voluntad de Dios. Y si te ofende la palabra de Dios, pues quita eso. Ahora sí diría por ahí, si te vino el saco, pues póntelo. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu santa y bendita palabra. Te pedimos, Señor mi Dios, que nos ayudes, Señor, a entender, Señor, que aquel día que te conocimos, que nos entregamos a ti, Señor, tuvimos un compromiso, Señor, de serte fiel. Padre, ayúdanos, porque, Señor, como seres humanos fallamos de una y otra manera, pero nosotros queremos vivir para tu gloria, para tu honra. Nosotros queremos hacer cada día, Señor, lo que a ti te haga. Perdónanos porque, Señor, hemos sido rebeldes, porque nos hemos revelado, Señor, y a veces no hemos querido obedecer tu palabra. Tú, Señor, nos corriges como tus hijos que somos, y todo lo haces por amor, Señor. Pero nosotros a veces lo hemos tomado a mal, Señor. Tu palabra, Señor, a veces es dura con nosotros, pero tu palabra nos da vida, tu palabra nos da aliento, tu palabra nos da confianza, Padre. Te damos gracias, Señor, mi Dios, por tu grande amor y tu grande misericordia. A ti, mi Dios, la gloria y la honra. Amén. Santo eres, Señor, nada se compara a ti. Mi libertador, eres el principio y el fin. Mi redentor, fuiste a la cruz por mí, tan sublime amor, derramaste sobre mí, hacer tu voluntad, es mi mayor anhelo. Hacer tu voluntad es mi mayor anhelo. Tú quieres tu corazón humillado, mi obediencia, hoy brindo ante ti, fruto de labios que confiesan tu nombre, mi alabanza es para ti. Tú quieres tu corazón humillado, mi obediencia, hoy brindo ante ti, fruto de labios que confiesan tu nombre, mi alabanza es para ti, mi alabanza es para ti, mi alabanza es para ti. Santo eres, Señor, nada se compara a ti. Mi libertador, eres el principio y el fin. Mi redentor, fuiste a la cruz por mí, tan sublime amor, derramaste sobre mí, hacer tu voluntad es mi mayor anhelo. Hacer tu voluntad es mi mayor anhelo. Tú quieres tu corazón humillado, mi obediencia, hoy brindo ante ti, fruto de labios que confiesan tu nombre, mi alabanza es para ti. Porque tú quieres tu corazón humillado, mi obediencia, hoy brindo ante ti, fruto de labios que confiesan tu nombre,
alabanza es para ti. Porque tú quieres un corazón humillado de obediencia, hoy brindo ante ti, frutos de labios que confiesan tu nombre, la alabanza es para ti. La alabanza es para ti. La alabanza es para ti. Porque tú quieres un corazón humillado de obediencia, hoy rindo ante ti, fruto de labios que confiesan tu nombre, mi alabanza es para ti. Porque tú quieres un corazón humillado de obediencia, hoy rindo ante ti, fruto de labios que confiesan su nombre, mi alabanza es para ti. Porque tú quieres un corazón humillado de obediencia, hoy brindo ante ti, fruto de labios que confiesan tu nombre, mi alabanza es para ti. Porque tú quieres un corazón humillado de obediencia, hoy brindo ante ti, fruto de labios que confiesan tu nombre, mi alabanza es para ti. Mi alabanza es para ti. Mi alabanza es para ti.